proporcionalidad tenemos dos postulados principales, ¿sí? Por un lado, el de la proporcionalidad y por el otro, el de la progresividad. Ayer habíamos mencionado que existían dos principios. El primero que era el de la generalidad, ¿sí? Y el segundo que hablaba un poquito de la universalidad, ¿sí? Voy a seguir aceptando a la gente que está por aquí. Bueno, cuando hablábamos de la generalidad en la imposición, lo que se buscaba o lo que se recomendaba era que todos, absolutamente todos, contribuyamos con el Estado. ¿Para qué? Para lograr la satisfacción de esas necesidades públicas, ¿sí? La generalidad en la imposición representó, sí, un progreso ideológico, ¿verdad? En los tiempos ya pasados, ¿verdad? Porque se reclamaba que absolutamente todos contribuyamos a las cargas del Estado, ¿sí? Sin que exista alguna clase privilegiada o una clase que esté exonerada de contribuir con el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas, ¿verdad? Pero al correr el tiempo nos dimos cuenta que este principio realmente que estaba inspirado, sí, en una igualdad jurídica, lo que pretendía era igualarnos absolutamente todos los contribuyentes ante la ley, sí, por el simple hecho de ser, por pertenecer a un Estado, sí, tener una igualdad ante la ley y toditos teníamos que contribuir para la satisfacción de necesidades públicas. Y ante ese principio, sí, de la generalidad se le opone el de la universalidad, ¿sí? Ante ese plano de igualdad jurídica, la cuestión era establecer un poquito, bueno, ya somos todos iguales ante la ley, ¿verdad? Pero movamos un poquito eso al plano económico, ¿sí? Y ahí me aparece, sí, el principio de esa universalidad, ¿sí? Y al hablar del plano económico, lo que tenemos que ver es si existe realmente una igualdad en el sacrificio económico que representa para cada uno de nosotros cumplir con alguno de los impuestos que nos establece el Estado, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos? Ah, bueno, realmente el sacrificio económico que hace Gloria Bogado es el mismo sacrificio que pudiera hacer Raquel Bogado o cualquiera de ustedes, ¿sí? Vamos entonces a entrar a tallar y analizar un poquito esas cuestiones subjetivas de las que hablábamos ayer, ¿sí? Vamos a analizar un poquito la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes, ¿sí? En ese sentido, se me aparecen estos dos postulados, ¿sí? Para el principio de la proporcionalidad, por favor, si me dicen, voy a tratar de compartir la presentación. Si me avisan, por favor, cuando les aparezca. ¿Les aparece? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar en primer lugar con el principio o sobre el principio de la proporcionalidad, ¿sí? Ya habíamos analizado, dice, las formas de distribución de la carga impositiva. Vemos que la misma podía efectuarse basándose en el procedimiento de la proporcionalidad o de la progresividad. Debemos, pues, ahora analizar su naturaleza y los fundamentos de la aplicación de un impuesto proporcional. ¿Por qué la tarifa o la tasa del impuesto o el quantum del impuesto? ¿Alguien recuerda qué es el quantum del impuesto? Ya dieron también eso en los elementos del impuesto, ¿verdad? ¿Qué era el quantum? ¿Podría ser porcentaje asignado, doctora? Era el porcentaje, ¿sí? Que de esa riqueza o de esa manifestación de riqueza, la cual el Estado se hacía parte de ella, ¿sí? Esa pequeña porción de riqueza que el Estado se apropia, por decirlo de alguna manera, ya sabemos que es en virtud a una ley y por poder de coerción, pero esa pequeña porción de nuestra riqueza que va y queda a las arcas del Estado, ¿sí? Entonces, al analizar, dice, la tarifa o la tasa del impuesto es la cifra que fija el monto del detraimiento de riqueza que debe efectuarse sobre la materia imponible. Este monto se exterioriza por un porcentaje de dicha materia, por ejemplo, tasas del 5, del 20, del 10, etc. Entonces, nuestro quantum va a ser la tasa del impuesto, la tasa que se haya vigente, ¿sí? Esa pequeña porción de nuestra
riqueza de nuestra base imponible que va a pertenecer al Estado. Dice, el contribuyente procura que dicha tasa sea lo más baja posible, mientras que el fisco, aún sin pretender lo contrario, debe propender a que ella sea lo más ventajosa a su respecto. Debemos pues ver de qué manera se fija entonces esa tasa. Entonces, lo que acá nos dicen es, desde el punto de vista del contribuyente, del sujeto pasivo de la obligación tributaria, siempre vamos a querer, ¿sí?, que la tasa, esa porción de detraimiento que va a hacer el Estado sea la menor posible, ¿sí? Y en contrapartida, lo que el Estado, el sujeto activo de la obligación tributaria, va a requerir es que esa tasa, ¿sí?, que esa pequeña porción de riqueza de la cual nos va a desprender sea la mayor posible. Decimos que un impuesto es proporcional cuando el quantum del mismo permanece constante, que era el quantum, la tasa, esa pequeña porción de riqueza de la cual el Estado se hace parte, ¿sí?, mete a sus arcas y dice, es un impuesto proporcional cuando esa tasa, cuando ese quantum permanece constante, cualquiera sea la cantidad de la materia imponible, ¿sí? Cualquiera sea la cantidad de renta que tenga Gloria Abogado, cualquiera sea la cantidad de capital con que cuente Gloria Abogado, cualquiera sea la cantidad de dinero que gasta en consumo Gloria Abogado, esa tasa, ese quantum me va a permanecer constante, no va a modificar esa tasa, no va a subir y tampoco va a bajar. ¿Sí? El sistema proporcional es aquel que establece que el quantum del impuesto debe permanecer cualquiera sea la cantidad a la que se aplique. Esta fórmula, dice, satisfacía el principio de la generalidad en que al menos todas las personas contribuyeran a las cargas del Estado, pero se hizo manifiestamente inadecuado ante el postulado de la uniformidad. Dicho postulado expresa que no es en la generalidad de la imposición la que se logra dar satisfacción a los principios de la justicia tributaria y que ella solo se alcanzaría igualando hasta donde sea posible el sacrificio que las diversas economías experimentan con el pago de los impuestos. Entonces, para el postulado del impuesto proporcional, nuestro quantum o nuestra tasa va a permanecer constante, no se va a modificar aunque varíe, aumente o disminuya nuestra materia imponible, ¿sí? Aunque aumente mi renta, aunque aumente el valor de mi capital, aunque yo aumente el consumo, ¿qué dice? Esa tasa permanece constante, ¿sí? Y esto dice que correspondía a qué o satisfacía, dice, ese principio de qué, de generalidad, ¿sí? En el que absolutamente todos deberíamos de contribuir con las arcas del Estado, ¿sí? Y aquí nos da un pequeño ejemplo de un impuesto proporcional. Y dice, si tomamos el caso del impuesto inmobiliario, ¿sí?, nuestra base imponible, el valor de nuestro inmueble va a ser de 1.000.000 de guaraníes, ¿sí? El valor de lo edificado en el inmueble va a ser de 9 millones de guaraníes. Entonces, el total de mi base imponible va a ascender a 10 millones de guaraníes. Como mi tasa impositiva es proporcional, es constante, no varía, siempre va a ser la tasa del 1%. Mi impuesto siempre va a ser proporcional. Me puede variar mi base imponible. Mi valor tierra puede ascender a 5 millones de guaraníes, ¿sí? Mi valor de lo edificado puede ascender a 50 millones de guaraníes, ¿sí? Pero la tasa, ¿sí?, nunca me va a variar, nunca va a aumentar y nunca va a disminuir. Absolutamente para todos. Gloria Abogado va a pagar 1% de impuesto inmobiliario, ¿sí? Raquel Bogado va a pagar el 1% del impuesto inmobiliario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? Independientemente a que mi base imponible me varíe. Y esa base imponible ya estamos viendo acá de qué se compone, ¿sí? Del valor tierra, del valor de lo edificado, ¿sí? Entonces, independientemente a que eso me varíe, me aumenta o me disminuye, mi tasa siempre, siempre por siempre constante va a ser del 1%. ¿Está claro? Bueno, asumo que sí. Dice, existen ciertos detractores
a este impuesto o a esta idea de impuestos proporcionales. Dice, opinan que no satisface el principio de la uniformidad por no consultar la capacidad contributiva de las personas. Al establecer el mismo quantum o tasa del impuesto a diferentes niveles o monto de manifestaciones de riqueza, ¿sí? Y acá tenemos nuevamente otro ejemplo. Y dice que no es el mismo sacrificio económico para una persona que posee una renta de 3 millones de guaraníes pagar un impuesto, ¿sí?, del 10%, que va a representar 300.000 guaraníes menos, ¿sí?, para él, que para otro sujeto, ¿sí?, que su renta es de 30 millones de guaraníes y al pagar el 10% en concepto de impuesto, cierto, va a subir a 3 millones, pero el sacrificio económico que va a representar para sujeto A y sujeto B es totalmente distinto, ¿sí? El que tiene mayor renta, ¿sí?, no va a sufrir un sacrificio económico que lo abulte o que lo ahorque, ¿sí? No va a ser demasiado significativo, ¿sí?, el sacrificio económico para quien posee mayor renta, ¿sí? Acá vemos, para ambos la tasa es igual, del 10%, pero para Gloria Abogado, que tiene una renta de 3 millones de guaraníes, desprenderse del 10% sí es mucho, y no para Raquel Bogado, que tiene una renta de 30 millones de guaraníes, ¿sí?, desprenderse del 10% de esa renta no es tan significativo como para Gloria, ¿sí? Entonces, observándose la falta de aptitud de este sistema para lograr la uniformidad en la imposición, surge, dice, otro denominado sistema progresivo, ¿sí? Y para este sistema progresivo, el quantum o la tasa del impuesto se eleva a medida que aumenta nuestra materia imponible o nuestra base imponible, ¿sí? Adam Smith propone la fórmula proporcional como base del sistema impositivo hasta el siglo XIX, ¿sí? Y es Adolfo Warner uno de sus más destacados defensores, que apoyó para llevar, dice, una política fiscal de contenido social, de desgravar a las clases económicamente débiles, supliendo la falta de imposición de estos grupos económicos y gravando las rentas con relación al poder económico a medida que se eleva su cuantía. Para el sistema progresivo, dice que este trata de lograr una mayor justicia tributaria y una mejor distribución de las riquezas. Habíamos dicho que en el impuesto proporcional, nuestra tasa o nuestro quantum, la pequeña porción que le van a sacar a Gloria Abogado, a Raquel o a cualquiera de ustedes, siempre va a ser la misma. Y para este, dice, no, acá vamos a tener un poco en cuenta cuál es la capacidad de Gloria Abogado, ¿sí? Vamos a entrar a analizar un poquito, bueno, Gloria Abogado tiene mayor renta, entonces vamos a aumentarle esa tasa o ese quantum, ¿sí? Esa pequeña porción de su riqueza va a aumentar a medida que aumente también mi base imponible o mi materia imponible, ¿sí? La progresividad del tributo se aplica sobre todo, dice, en el impuesto a la renta. Realmente, con nuestro impuesto a la renta personal que estaba vigente hasta el año antepasado, ¿sí? Porque tenemos ley del año pasado, teníamos una tasa proporcional, ¿sí? Absolutamente todos, ¿sí?, teníamos que pagar un 10% sobre nuestras utilidades o nuestras ganancias. Pero con la nueva aprobación de la ley que está vigente ahora, sí tenemos, vamos a ver al finalizar esta unidad, que tenemos ya tasas progresivas también en lo que hace al impuesto a la renta personal. Voy a sacar esto porque me molesta. Bueno, después tenemos una serie de teorías que tratan de fundamentar el impuesto progresivo, ¿sí? Ese aumento de mi quantum o de mi tasa o de la pequeña porción de la cual me voy a desprender. Y el primero de ellos dice que es Warner, ¿sí? Distingue dos periodos en las finanzas públicas, ¿sí? Busca obtener recursos para satisfacer sus necesidades. Y en el segundo, el fin del sistema impositivo ya no es puramente fiscal, no solamente el Estado está buscando obtener recursos, ¿sí?, sino que se convierte en un instrumento para la distribución de las riquezas, ¿sí? Entonces, para Warner dice, no,
No es solamente en función del Estado obtener recursos o ingresos, ¿sí? Sino que también tiene que hacer una efectiva distribución de la riqueza, ¿sí? Todo aquello que le ingresa al Estado como recurso o como ingreso, de alguna manera tiene que volver, ¿sí? Al Estado, a la sociedad, y ahí vamos a ver más adelante cómo sigue ese círculo, ¿sí? Y sigue activándose la economía, ¿sí? Una correcta distribución de la riqueza. Dice, como antecedente podemos citar el decreto 9240, que fue actualizado por la ley 367 del impuesto a la renta, cuyo quantum o monto era del 5 al 30% según aumentaba la base imponible. Eso fue derogado por la ley 125 en cuanto al impuesto a la renta. Y podemos también hablar un poquito de lo que hace el impuesto adicional a los inmuebles de gran extensión y al latifundio, ¿sí? En nuestra legislación vigente a la fecha, cuando alguien le pregunte algún ejemplo de un impuesto progresivo, le vamos a hablar de estos dos. El primero de ellos, ya sabemos que el impuesto inmobiliario es un impuesto proporcional. Esa tasa del 1% me permanece siempre constante. Pero al lado de ese impuesto inmobiliario tenemos el impuesto adicional a inmuebles de gran extensión y latifundios. Y aquí, como pueden observar, sí tenemos diferentes tasas, ¿sí? Y que van aumentando a medida de que aumentan también las hectáreas o la extensión de esas superficies, ¿sí? Entonces tenemos, dice región oriental, los inmuebles de 10.000 hectáreas, tenemos diferentes tasas, ¿sí? De 10.001 a 15.000 hectáreas tenemos un 0,5% de impuestos, ¿sí? De 15.001 a 20.000, un 0,7% de impuestos. Entonces, a medida que aumenta mi base imponible, que en este lugar va a ser mi extensión, ¿sí? Mis hectáreas o la cantidad de hectáreas, va a aumentarme la tasa del impuesto, va a aumentar la porción de la cual el Estado se va a adueñar, ¿sí? Y después tenemos también lo que hace el impuesto a la renta personal, la ley vigente, la 6380, el artículo 69, y acá van a ver que también tenemos tasas progresivas, ¿sí? Tenemos una tasa del 8, del 9 y del 10%. Y dice, el impuesto correspondiente a las rentas derivadas de la prestación de servicios personales se determinará mediante la aplicación de tasas progresivas vinculadas a la escala de rentas netas, y a tales efectos se aplicará la porción de la renta neta la tasa correspondiente a dicho tramo, ¿sí? Y hablamos de una renta o de una base imponible o de una materia imponible. Hasta 50 millones de guaraníes, nuestra tasa va a ser del 8%, ¿sí? De 50 millones, un guaraní, ¿sí? Hasta 150 millones de guaraníes, nuestra tasa aumenta a el 9%, ¿sí? Y igual o mayor a 150 millones y un guaraní, ya nuestra tasa va a ser del 10%. Entonces tenemos que, a medida que aumenta mi renta, mi utilidad, mi beneficio, mi ganancia, aumenta también la porción de la cual el Estado se va a adueñar, ¿sí? La porción de detraimiento de mi renta, ¿sí? Mayor va a ser el sacrificio económico que hagamos a medida que aumenta nuestra renta, nuestro beneficio o nuestra utilidad. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesora. Esta es una unidad muy corta y muy sencillita, ¿sí? Hablamos de dos postulados, ¿sí? Que son claritos en su concepción, ¿sí? Tenemos entonces un impuesto proporcional que ya sabemos que me establece que mi quantum o esa porción de detraimiento que el Estado va a hacer siempre va a permanecer constante y permanente independientemente a que mi base o mi materia imponible aumente, ¿sí? Y en contra de esta posición establecemos el impuesto progresivo que dice, ah, no señor, a medida que aumenta tu materia imponible o tu base imponible, también debe de aumentar tu tasa, ¿sí? Tu quantum, esa pequeña porción de traída también va a aumentar. Cuando mayor renta tengas,
vas a pagar vas a pagar mayor impuesto, ¿sí? Cuando mayor sea tu capital, vas a pagar más impuestos. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, perfecto. No hay ninguna Está bien, consulta con respecto a esta unidad. Cortito, yo lo que, para esta unidad, lo que les pido es que sí se me aprendan bien el concepto, ¿sí? De uno y de otro. Que es demasiado fácil. ¿Podemos pasar a la otra unidad? sí, doctora, vamos pasando. Bueno. Sí, doctora, pero hay algunos compañeros que dicen que están pendientes para Sí, ingresar. ahora me di cuenta y ahí les acepté, pero no se preocupen porque voy a subir las grabaciones, ¿sí? Tras la unidad 14, la 15. Ahí le estoy aceptando a los compañeros, ¿sí? Bueno, y después nos queda esta unidad que vamos a hablar un poquito de el sujeto activo Estado, pero como ente descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar de los municipios, ¿sí? ¿Qué es un municipio? ¿Tienen alguien alguna idea de qué es un municipio? ¿O qué características tiene un municipio? ¿A qué le llamamos municipio? ¿Algún voluntario por ahí? ¿No? ¿Qué es una municipalidad? ¿Una entidad autárquica, doctora? Sí, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene? Autónoma. Sí, Jurisdiccional, representante del Poder Ejecutivo, sí, autónoma, autárquica, ¿por qué decimos que es autárquica? porque manejan sus propios recursos. Manejan sus propios recursos. O sea, busca obtener sus recursos. Obtener Busca obtener sus recursos. Ok. ¿Qué más podemos decir de los municipios? Ya dijimos todo, parece, ¿verdad? Ya dijimos todo, parece, ¿verdad? Tiene autonomía política, administrativa y normativa, doctora. ¿Quién me está hablando? José Ramírez. Ok, gracias, José. Voy a compartir mi presentación. Me avisan, por favor, cuando les aparezca. ¿Les aparece? Sí se ve, doctora. Sí, ahora Bueno, veo. entonces unidad 15 dice actividad financiera de los municipios. Y definimos a los municipios como la comunidad de vecinos con gobierno propio que tiene por objeto promover el desarrollo de los intereses locales. Tienen en principio la facultad de regular y percibir tributos para atender los gastos inherentes a sus fines, ¿sí? La Constitución Nacional, en el artículo 166, define a los municipios como órganos de gobierno local con personería jurídica, que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, como así también autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. El poder impositivo de los municipios deriva de la Constitución Nacional y se halla reglamentada en la Ley Orgánica Municipal número 3966 del año 2010. Las municipalidades son personas jurídicas con potestad de ejercer el gobierno municipal en todo el territorio del municipio, conforme a las disposiciones de la ley orgánica, ¿sí? La municipalidad podrá adquirir derechos y contraer obligaciones y gozará de las ventajas y privilegios que las leyes reconozcan a favor del Estado en relación a tributos y bienes, contratos y demás actos jurídicos que celebre con otras
personas jurídicas o naturales, ¿sí? El municipio puede crear tributos. No, profe. ¿Segurísimos? Sí, puede. Puede. ¿Cómo No, los Quiero tributos que me únicamente fundamenten por lo que ley. me dijo que no y quiero que me fundamenten los que me dijeron que sí. Y por lo menos puede ser el inmobiliario. Primero la Puede que me ser, dijo no, profe, que no sé quién es porque no vi. ¿Quién fue la que me dijo no, profe? ¿Una mujer fue? Sí. Que las Inmobiliario, por lo menos. municipalidades no pueden establecer impuestos, porque los impuestos únicamente pueden ser establecidos por la ley. Ok, gracias. Y ahora lo que me dijeron que sí puede. Y puede ser sí, inmobiliario, profesora. Eso Contesten acá, mi pregunta. sí, ¿Puede un municipio crear tributos? La compañera puede. dice que no y dice que no porque los tributos deben establecerse necesariamente por ley. ¿Y los que me dijeron que sí puede? Sí, pueden a través de la ley orgánica de cada municipio claro. Crear tributos. crear tributos. Segurísimo. Casi segurísimo. Erradísimo. No El son tributo tributos, son única y impuestos. exclusivamente se establece por ley. ¿Y cuál es el órgano encargado de realizar las leyes? El Congreso, ¿sí? Ningún tributo, ¿sí? No dieron todavía Sí, ya dimos el eso. concepto de nulo tributum sine ley. No existe un tributo sin ley. Y para nosotros, el órgano encargado de las leyes, ¿quién es? El Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, ¿verdad? Y el municipio no es el Poder Legislativo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Lo está claro. único que hace con respecto al impuesto inmobiliario que es recaudar, sí recauda. ¿Por qué? Porque el Estado sí le delega un poquito, pero única y exclusivamente el acto de recaudar ese impuesto, ¿sí? No porque él lo crea, ¿sí? Bueno, avancemos. Entonces sería, profesora, disculpe, sería Sí, entonces un estado descentralizado entonces, ¿o no? claro, ¿Qué claro, pasa? el municipio, estamos hablando del municipio como el sujeto activo de la obligación tributaria, ¿sí? Descentralizado. ¿Qué es lo Bueno, que no te queda claro? no, está bien, está bien, está bien. Gracias. El municipio, ya dijimos, es la comunidad de vecinos con gobierno propio que tiene por objeto promover el desarrollo de los intereses locales. Las municipalidades carecen de la facultad impositiva, es decir, que es facultad privativa del poder central, la creación de los tributos por el procedimiento legislativo y al determinar cuáles son municipales y por lo mismo atribuidos a dicho ente local le inviste la correspondiente facultad recaudadora y administrativa. Las municipalidades están sometidas al control estatal. Significa que toda actividad financiera de los municipios queda sometida a un sistema de control a través de órganos especializados del Estado central. Las municipalidades tienen libre administración y disposición de sus bienes, elaboran su propio presupuesto, participan en las rentas nacionales y la libertad de la regulación del monto de las tasas retributivas de servicios y de la protección de sus recursos. Entonces, clarito, los municipios no tienen la facultad de ¿qué? De establecerme recursos. La facultad sí tiene de recaudar y administrar. Y cierto, regulan también las tasas, pero tienen una ley que le dice, este es el porcentaje y ustedes entre este porcentaje sí pueden hacer ese cálculo y establecer un mínimo o un máximo. Pero eso tiene que estar establecido en una ley y eso deriva del poder legislativo, ¿sí? Dice que todos los municipios se encuentran en un control, ¿sí? O en un sistema de control sometido al ente central. ¿Y cómo les parece que se da ese control? Tuvimos un ejemplo hace muy poquito tiempo. Claro, profesora, gracias. No es nada.
¿Cuál es el ejemplo de ese control que tiene el ente o el Estado como ente central sobre los municipios? ¿Cuál sería? Hace poco tuvimos casos en 1 o 2 municipios más o menos. Yo sé que saben. Así de público, Intervención de la conocimiento, Contraloría. tapas de diario por todos lados. ¿Alguien habló? La contra- Intervención de la Contraloría, doctora. ¿Y cómo se lleva eso a cabo? Y a través de la Junta Municipal tiene que aprobar la intervención. Exactamente. Vamos a hablar de eso y esto es tema de examen, ya les adelanto, ¿sí? Y dice Superintendencia del Estado sobre la actividad municipal. Los municipios son entidades autónomas, pero están en contacto directo con los poderes del Estado y en cierto modo puede decirse que depende de él. El Estado, por su carácter general y de representante de la colectividad, debe supervisar la actividad municipal de manera que los intereses locales que ésta representa coordinen con los intereses generales de la nación. La facultad de superintendencia que el Estado tiene sobre la actividad de los municipios está legislada por la Ley Orgánica Municipal 3966, ¿sí? Que establece que las relaciones entre las municipalidades y el Poder Ejecutivo a efectos de su intervención deberá efectuarse previo acuerdo de la Cámara de Diputados, ¿sí? En virtud al artículo 165 de la Constitución, en los siguientes casos, ¿sí? A solicitud de la Junta Municipal, por decisión de la mayoría absoluta, por desintegración de la Junta Municipal que imposibilite su funcionamiento y que por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿cómo se sustenta, ¿sí?, la intervención que puede hacer el Estado? ¿Y a través de qué? Dice, a través de la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Quién es el nexo entre los municipios y el Poder Ejecutivo? Me dice la Cámara de Diputados. ¿Sí? ¿Y en qué momentos o en qué circunstancias puede realizarse una intervención? Dice, a solicitud de la Junta Municipal por decisión de la mayoría absoluta, ¿sí?, de los miembros, por desintegración de la Junta Municipal que imposibilita el funcionamiento de la municipalidad y que por falta grave de irregularidad en la ejecución del presupuesto o administración de sus bienes, siempre con un previo dictamen de la Contraloría General de la República. ¿Tenemos un tiempo máximo o mínimo para esa intervención? No más de 90 días. 3 meses. ¿Sí? Siguiente, dice, la intervención no se prolongará por más de 90 días y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso C, la Cámara de Diputados por mayoría absoluta podrá destituir al intendente o la Junta Municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios dentro de los 90 días de la resolución dictada, ¿sí? Entonces, clarito, ¿cómo se hace esa supervisión o ese control o esa superintendencia que tiene el Estado sobre los municipios? ¿Sí? El vínculo entre el Poder Ejecutivo, ¿sí?, y los municipios, ya sabemos que es la Cámara de Diputados, ¿sí? Es ella la que interviene cuando en estos 3 casos únicos, ¿sí? Tema de examen, ya les dije. Y tenemos un plazo máximo de 90 días. Avancemos. Municipalización de los servicios de utilidad pública. La municipalización de los servicios consiste en la explotación por empresas municipales de ciertos servicios de utilidad general, como limpieza, transporte, agua potable, que por lo general, y siendo de importancia extraordinaria, no se puede dejar al arbitrio de empresas particulares. La tendencia moderna admite únicamente la municipalización de servicios públicos en los casos en que la comuna pueda producirlas a un costo igual o inferior al de las empresas privadas y cuando mediante la explotación de un servicio público se pueda conseguir una ventaja financiera que permita disminuir los impuestos establecidos o evitar otros nuevos. Existen servicios públicos cuya organización
y funcionamiento compete exclusivamente al Estado, tanto por su naturaleza como su importancia de carácter general, citando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas policiales, a cuyos cargos están los servicios de seguridad interna y externa. Las bases de la organización municipal están fijadas por la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica Municipal. La Constitución reconoce una autonomía municipal, lo que significa que cada municipio tiene un gobierno propio, formado por autoridades locales elegidas en comicios cada 5 años. Y en virtud de esta autonomía, las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica, que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como la autarquía de la recaudación e inversión de sus recursos. Las municipalidades son autónomas en el orden político, jurídico, económico y administrativo. Dicha autonomía será ejercida en los términos consagrados por la Constitución Nacional en los artículos 166 y demás, y la Ley 3966. Las ordenanzas, reglamentos y resoluciones que dictaren las municipalidades no podrán quedar sin efecto sino de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. Ninguna institución del Estado podrá apropiarse de rentas o bienes muebles e inmuebles municipales, sino con sujeción a lo previsto en la ley. Bueno, después tenemos en la Ley Orgánica Municipal, ¿sí? En el artículo 2, cuáles son los requisitos mínimos para que pueda existir un municipio. Y dice, para dar existencia legal a un municipio se requiere de A, una población mínima de 10.000 habitantes, un territorio delimitado preferentemente por límites naturales, una capacidad económica financiera suficiente para sufragar gastos de funcionamiento, administración, etcétera, que la creación no afecte el normal desenvolvimiento de los municipios vecinos, que hayan funcionado regularmente en el lugar juntas municipales de vecinos o comisiones de fomento urbano, y si hubiera una petición de vecinos, ella debe ser expresa y formal y firmada por al menos 10% de la población a que se refiere el inciso A, ¿sí? Y necesariamente debe establecerse o presentarse un proyecto de ley de la creación de ese nuevo municipio. ¿Cuáles son los recursos financieros con los que cuentan las municipalidades? El funcionamiento de las municipalidades y de los servicios que deben prestar para el cumplimiento de sus objetos y funciones serán financiados por los ingresos previstos en la ley. Las comunas, para solventar sus necesidades, perciben dinero en concepto de impuestos, tasas y contribuciones. Las finanzas del Estado, por las características de organización suprema y general, se basan principalmente en los impuestos y más especialmente en los indirectos. Las finanzas municipales, por el contrario, se basan en las tasas, que constituyen cuentas de índole netamente local, que realizan y que representan ventajas particulares para los contribuyentes de sus jurisdicciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Las comunas o los municipios, ¿cómo tienen recursos o ingresos? Dice, a través de impuestos, tasas y contribuciones. Y hace una leve comparación a que dice que los recursos que obtiene el Estado como ente central, por lo general son a través de impuestos, ¿sí? Pero cuando hablamos de municipios, dice que su mayor fuente de ingresos o de recursos son las tasas, ¿sí? Porque esas representan esas unidades de consumo, ¿sí? O esas ventajas particulares para cada contribuyente que conviva o que viva en la jurisdicción de ese municipio. La percepción de los impuestos a favor de los municipios pueden hacerse de distintas formas, dice. Impuestos autónomos, es decir, separados de los del Estado, impuestos adicionales a los del Estado, impuestos locales, ¿sí? De fondos comunes, cuando se reparte entre el Estado y la comuna, y ahí sí tenemos nosotros nuestro impuesto inmobiliario, ¿sí?
este artículo 169 de la Constitución Nacional, que nos habla del impuesto inmobiliario y dice, corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% de lo recaudado por cada municipio quedará en propiedad de la misma. El 15% en la del departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos de acuerdo con la ley. ¿Sí? Impuesto inmobiliario, según la Constitución Nacional, ¿sí? 169, recaudan los municipios y esta distribución que se hace de lo recaudado en concepto del impuesto inmobiliario es tema de examen, ¿sí? Entonces, el 70% de lo recaudado queda en el municipio donde se encuentra el inmueble, ¿sí? El 15% corresponde al que dice al departamento, ¿sí? Y el 15% restante dice que se distribuye entre los municipios o las municipalidades de menores recursos, ¿sí? Tema de examen, ¿sí? En la Ley Orgánica Municipal se establecen distintos recursos o ingresos que puedan percibir esta. Y dice, las municipalidades tendrán ingresos corrientes, ingresos de capital y los provenientes de legados y donaciones. Para los ingresos corrientes podremos clasificarlos en ingresos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones, ingresos no tributarios y transferencias. Son ingresos tributarios los provenientes de los impuestos, tasas y contribuciones especiales creadas para el funcionamiento de las municipalidades. Son ingresos no tributarios los generados por otras fuentes que son básicamente las siguientes: las multas, las prestaciones de servicio, tasas, ¿sí? Rentas de activos fijos, rentas de activos financieros, las concesiones y otros ingresos que responden a la naturaleza de ingresos no tributarios, ¿sí? Las transferencias son ingresos originarios en asignación de gobierno nacional y asistencia financiera no reembolsable. Entonces está clarito, sí, puede percibir ingresos tributarios o derivados, únicamente aquellos que en leyes especiales se les permita a los municipios, ¿sí? Ellos no crean esos tributos, pero sí pueden obtener recursos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones. Después tenemos los ingresos no tributarios que devienen básicamente de todo lo que son las multas, ¿sí? Todo lo que son las tasas por los servicios que puedan prestar, ¿sí? Barrido, después tenemos también recolección de basura, ¿sí? Todos esos servicios en los que se puede medir el beneficio directo, individual, que el contribuyente Gloria Abogado está recibiendo de la Municipalidad de San Lorenzo, ¿sí? Después que tenemos, habíamos dicho que el mayor logro en la obtención o en la recaudación de recursos del Estado como ente central recaía, dice, en los impuestos, ¿sí? Impuesto a la renta, consumo de capital. Pero cuando hablamos de la actividad financiera de los municipios, nos basamos que el predominio, ¿sí?, de los ingresos o de los recursos que se obtienen vienen exclusivamente de las tasas cobradas por la prestación de esos servicios que prestan a sus contribuyentes, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta la naturaleza y el carácter propio de cada uno de estos tributos, se puede explicar por qué dentro de los recursos municipales predominan las tasas. Los impuestos, como sabemos, constituyen una carga fiscal de carácter general, creados para recaudar fondos necesarios para el mantenimiento de servicios públicos indispensables, generales, indivisibles, ¿sí? Que son reclamados por la totalidad de los habitantes de un país. Estos servicios, como ya mencionamos anteriormente, son organizados y atendidos exclusivamente por el Estado, ¿sí? ¿Y cuáles, por ejemplo, son? Dice, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, la salud pública, la educación, la seguridad, ¿sí? Aquello que no podemos medir o cuantificar cuál es el beneficio directo, ¿sí?,
o la prestación directa individual que el Estado está haciendo de ese servicio, ¿sí? Esas obligaciones o esas prestaciones generales indivisibles que están a disposición de toditos nosotros, sin poder medir cuánto Gloria Abogado está siendo beneficiada por ese servicio. En cambio, con las tasas que constituyen el pago de una retribución de servicios directos, divisibles, que las personas usan y consumen. Y estos servicios, por lo general, son servicios municipales, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Barrido, limpieza, recolección de basura, conservación de cloacas, y otros que vienen a ser servicios típicamente municipales, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que hay un mayor predominio de las tasas? ¿Por qué? Porque de esa manera se asegura el municipio de obtener recursos a través de la prestación de servicios que brinda a la comunidad de su municipio. ¿Cuáles son las tasas o impuestos municipales? Los impuestos municipales son de exclusiva fuente municipal y de participación con el Estado. Son impuestos de fuente municipal los siguientes: el impuesto inmobiliario en los porcentajes establecidos en la Constitución, que ya sabemos hoy el 70% queda para la municipalidad, ¿sí? Los impuestos a los baldíos y a los inmuebles de grande extensión, ¿sí? La patente comercial, industrial y profesional, patentes de rodados, impuesto a la construcción, al fraccionamiento de propiedad inmobiliaria, a la transferencia de dominio de bienes, ¿sí? Al registro de marcas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, este artículo de la Constitución dice, el artículo 153 dice: corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Sáquenle una foto, hagan una anotación, tema de examen, ¿sí? 70, 15, 15. Y en el caso de la municipalidad de Asunción, ¿cómo le parece que cumplimos con esto? ¿Cómo salvamos esto que dispone la ley cuando hablamos del municipio de Asunción? ¿Nadie tiene idea? ¿Nadie me escucha? ¿Se fueron todos? Bueno, corresponde al 85%, ¿verdad? Así mismo. ¿Por qué? ¿Por qué le Por corresponde al capitalidad. 85%? Por Hola. capitalidad. ¿Por qué? Porque es capital. Porque es la profesora, y capital de la República y no depende de corresponde a ningún departamento. Entonces, ¿cuánto le pertenece al municipio de Asunción? El 85%, ¿sí? Y el 15% restante sí es lo que se distribuye entre los municipios de menores recursos. Profe, ¿y quién reparte esos 15% de menores recursos? ¿Hacienda o qué institución? La AMUAN es la encargada de hacer el registro de las municipalidades de menores recursos. Bueno, y por último, tenemos cuáles son las tasas que cobran los municipios, ¿sí? Las municipalidades percibirán tasas cuyos montos guardarán relación con el costo de los servicios efectivamente prestados, más los gastos administrativos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esas tasas? Barrido y limpieza, recolección, chapas de numeración domiciliaria, servicios de salubridad, servicios de cementerio, desinfección y lucha contra insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tasas y estos impuestos pueden darle una leída o una visión general, ¿sí? En la ley orgánica municipal, para tener una noción o idea de qué es lo que cada municipio está percibiendo en concepto de impuesto y por la prestación de servicios también particulares, ¿sí? Bueno, hasta acá esta unidad también, cortita. Sobre esta unidad, lo que quiero que fijen es la superintendencia, ¿sí? Que ejerce el Estado sobre los municipios, ¿sí? Cómo se desarrolla esa actividad de superintendencia, a través de qué,
cómo se vincula el Poder Ejecutivo, ¿sí? A través de quién, en qué casos, ¿sí? También cuáles son los recursos que puede obtener, ¿sí? Cuáles son las características de ese municipio, si el municipio puede crearme impuestos, tasas o contribuciones, o cuál es la facultad que se le delega a los municipios, ¿sí? Crear, administrar y recaudar, o solamente recaudar y administrar. Y básicamente eso, ¿sí? El predominio de las tasas a la hora de hablar un poquito de recursos o ingresos para los municipios. ¿Por qué me predominan las tasas? ¿Sí? ¿Por qué son más importantes las tasas que los impuestos en la actividad financiera de los municipios? Y hasta ahí creo que estaríamos bien, ¿sí? Lean un poquito la Ley Orgánica Municipal y la Constitución Nacional con lo referente al impuesto inmobiliario en particular, y esa distribución de lo que se hace en virtud a lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario, ¿sí? ¿Hay alguna otra consulta? Profe, ¿qué bibliografía estabas utilizando ahora mismo con relación a este tema de los municipios? ¿Cómo? ¿Qué bibliografía, qué material, aparte del libro es? Porque yo estoy Del siguiendo libro, con es mi el reina, sí. Todo esto es del libro. Todas estas presentaciones son de extracción del libro. Ok, gracias. Tienen que tener así mismo, porque es una copia así textual. ¿Hay alguna otra consulta?